¿Alguna vez usted ha escuchado hablar de los dos testigos del Apocalipsis? ¿Quiénes serán estos dos testigos? ¿En qué tiempo se manifestarán en esta tierra? ¿Qué dice la Biblia con respecto a la identidad de estos dos testigos? Muy bien, mi querido oyente. En este video realizaremos un estudio bíblico muy detallado sobre los dos testigos del Apocalipsis y estaremos respondiendo a todas estas preguntas. Antes de profundizarnos en este tema, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que compartimos un video nuevo. Empezamos. La gran tribulación será un periodo muy angustioso, pero también serán los últimos 7 años para que principalmente Israel y también las naciones del mundo puedan arrepentirse y así puedan formar parte del reino de Jesucristo. Las Sagradas Escrituras nos revelan que durante la gran tribulación, Dios enviará 2 testigos para que prediquen el Evangelio. Leamos Apocalipsis capítulo 11. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7000 hombres. Y los demás se aterrorizaron, y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó. He aquí, el tercer ay viene pronto. Es interesante notar que la acción descrita en estos versículos se desarrolla en Jerusalén, la ciudad santa, y se menciona de forma especial la presencia del templo judío, que en ese período habrá sido reconstruido y estará nuevamente en funcionamiento. El apóstol Juan comienza esta visión diciendo: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Al analizar estos versículos, en primer lugar, vemos que la orden a Juan es que mida el templo de Dios, y el altar y a todos los que adoran en él. Si tenemos en cuenta que el libro de Apocalipsis fue escrito alrededor del año 90 después de Cristo, y que el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 después de Cristo, tenemos que suponer necesariamente que el templo que Juan vio en su visión y que debía medir sería un templo nuevo. Mejor dicho, a Juan se le dio la orden de medir el tercer templo de Jerusalén, que será reconstruido en el futuro. Ahora bien, pensar en que los judíos puedan volver a reedificar su templo en Jerusalén parece algo imposible en el día de hoy.
Es verdad que en la actualidad muchos judíos ortodoxos sueñan con esta idea, pero el lugar está ocupado por la cúpula de la roca, que, según la tradición musulmana, fue el lugar desde el que Mahoma ascendió al cielo, y es por lo tanto considerado el tercer lugar sagrado para el mundo islámico. Actualmente está bajo el control musulmán, y pensar en que los israelitas pudieran llegar a arrebatárselo para construir allí su templo es inconcebible en el actual ambiente político. Entonces la pregunta es, ¿cómo podrán los israelitas volver a construir su templo? Todo esto es un misterio que Dios lo sabe. Algunos sugieren que esto tendrá lugar bajo el patrocinio y protección del mismo Anticristo. En todo caso, este pasaje nos dice claramente que habrá nuevamente un templo en Jerusalén, y por otros pasajes de la Escritura sabemos que después que el Anticristo traicione a Israel, se sentará en el templo de Jerusalén como si fuera Dios. Leamos 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora bien, en segundo lugar, vemos que a Juan se le da la orden de no medir el patio que está fuera del templo, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. En el antiguo templo de Herodes había un patio exterior que estaba destinado como lugar de oración para los gentiles. Seguramente sea a este patio al que se refiere la prohibición que Juan recibió. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles. La idea de dejarlo aparte implica cierto rechazo de parte de Dios hacia ese patio exterior. Siguiendo con la misma idea que hace un momento expresábamos, Dios no reconocía esa parte como suya, sino que estaba fuera de la parte medida, por lo tanto, no era santa, sino profana. Y la razón era porque había sido entregada a los gentiles, es decir, a aquellos que no eran judíos, e iba a ser hollada por ellos. Y en este caso, vemos que los gentiles hollarán la ciudad santa por 42 meses, que equivale a 3 años y medio. Ahora bien, el relato bíblico sigue diciendo: «Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran». En estos versículos, el apóstol Juan introduce de repente a 2 testigos que tendrían la misión de profetizar. «Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio». El Antiguo Testamento terminaba anunciando que Dios enviaría a un mensajero especial preparando la llegada del día del Señor. Leamos Malaquías capítulo 4, versículo 5. «He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible». Ahora bien, estos 2 testigos tenían la misión de profetizar. Esto significa que tenían que anunciar la palabra de Dios. La misma vestimenta de los 2 testigos reflejaba de alguna manera que el contenido de su mensaje tenía relación con esto. Se nos dice que estaban vestidos de cilicio, una vestimenta que indicaba lamentación y duelo, y sería muy apropiada si estaban denunciando el pecado de los hombres y anunciando el día de la ira de Dios. El relato bíblico dice que estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. En estos versículos, los 2 testigos son descritos simbólicamente como 2 olivos y 2 candeleros. Evidentemente este simbolismo es tomado del Antiguo Testamento, específicamente de Zacarías, capítulo 4, versículo 1 hasta el 14. En la visión de Zacarías, los 2 olivos proveían el aceite para que la lámpara que estaba en medio de ellos pudiera alumbrar. Allí los 2 olivos son identificados como
los dos ungidos que están delante del Señor, en una referencia a Zorobabel, el gobernador civil, y a Josué, el sumo sacerdote. La labor de estos dos testigos que encontramos en Zacarías, que ejercían su autoridad como representantes delegados por Dios mismo, son ahora asociados con los dos testigos de Apocalipsis. Y aunque en este último caso no se nos ofrecen más detalles sobre ellos, el Espíritu Santo espera que por medio de esta asociación nos demos cuenta de que ellos también tenían una misión similar a la de sus antecesores. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que al final de los tiempos Dios levantará a dos testigos especiales de dentro del mismo pueblo de Israel, con el fin de hacer volver a la nación a su fidelidad a Dios, y especialmente para prepararlos para la venida de su Mesías, el Señor Jesucristo. Porque no lo olvidemos, solo Él podrá poner fin al tiempo de los gentiles. Ahora bien, Juan dice que, si alguno quiere dañar a los dos testigos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Para que puedan desempeñar su misión en un mundo hostil, Dios los equipará a estos dos testigos con poderes milagrosos para su propia protección. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Ningún poder humano podrá detenerles. Como otros profetas en tiempos pasados, ellos también serán preservados milagrosamente hasta que hayan cumplido su misión. Recordamos, por ejemplo, cómo Moisés fue protegido frente a Faraón, o Elías frente a la malvada Jezabel. El relato bíblico sigue diciendo: estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Al analizar este versículo nos encontramos con detalles que nos llevan a imaginar sobre la identidad de estos dos testigos. Las Sagradas Escrituras dicen: estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Una vez más, las referencias al Antiguo Testamento resultan evidentes. Estos testigos estarán capacitados para realizar tres clases de milagros o señales. Número 1. Tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Esta mención nos recuerda inmediatamente a Elías en los días del rey Acab. Número 2. Tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. En este caso, la referencia es a Moisés, quien fue dotado de un poder semejante. Número 3. Y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Y nuevamente recordamos las plagas en Egipto que vinieron por medio del ministerio de Moisés. Como vemos, este tipo de milagros fueron propios de épocas de gran hostilidad contra Dios y sus siervos. Hemos recordado el ministerio de Moisés ante Faraón en Egipto y el de Elías ante Acab y su malvada esposa Jezabel. Pero no encontramos nada parecido en el Nuevo Testamento durante el ministerio de los apóstoles. Esto nos indica que en el futuro que describe el libro de Apocalipsis, habrá nuevamente enemigos muy poderosos, y será necesario este tipo de milagros para vencer su resistencia. Eso no quiere decir, por supuesto, que no se predique la gracia y el amor de Dios, pero tal mensaje es muy probable que apenas logre tener alguna influencia sobre las personas. Aunque, como ya hemos visto en otras ocasiones, tampoco los juicios de Dios logran conseguir el arrepentimiento de los hombres. En todo caso, el mundo impío no podrá pasar por alto el testimonio de estos dos testigos. Por último, aunque el pasaje no nos revela la identidad de estos dos testigos, como hemos visto, mucho de lo que se nos dice de ellos se corresponde con lo que en el pasado hicieron Moisés y Elías, por lo cual es probable que estos dos grandes hombres de Dios sean los dos testigos. También refuerza esta opinión el hecho de que Moisés y Elías aparecieran con Jesús en la transfiguración. Además,
la tradición judía espera que Moisés y Elías regresen, según la profecía de la venida de Elías en Malaquías capítulo 4 versículo 5, y la promesa de Dios de levantar un profeta como Moisés, Deuteronomio capítulo 18 versículo 15 y 18, lo cual, según algunos judíos, hace necesario el regreso de Moisés. Cabe recordar que para Israel, los profetas más grandes son Moisés y Elías, por lo cual, con todos los detalles que acabamos de ver, no es descabellado pensar que Dios los enviará para que den testimonio y así el pueblo judío ponga su mirada en nuestro Señor Jesucristo. El relato bíblico sigue diciendo: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Como acabamos de ver, la misión de los 2 testigos no podrá ser frustrada por ningún hombre hasta que hayan acabado su testimonio. Y solo después de eso, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. La bestia que matará a los 2 testigos es identificada como el Anticristo. Este será la reencarnación del mismo Satanás. No cabe duda de que a la bestia le hubiera gustado acabar con estos 2 testigos mucho antes. Los 1260 días que estuvieron profetizando sin ninguna limitación le tuvieron que resultar eternos, pero una vez más, queda claro que los tiempos los marca Dios desde su trono celestial. Cuando ellos concluyan su testimonio, entonces sí, la bestia hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Solo él pudo acabar con los 2 testigos, creando el asombro y gozo de los incrédulos. Sin duda, esta actuación le hará ganarse el aplauso, el apoyo, la simpatía y la admiración de mucha gente. Por todo esto, querrá que todo el mundo vea los cadáveres de los 2 testigos. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Empecemos por notar que los cadáveres de los 2 testigos estarán en la plaza de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Ambas ciudades son conocidas en la Biblia por su maldad y por haber experimentado los juicios de Dios. Sodoma representa la soberbia, perversión y corrupción moral, mientras que Egipto nos recuerda la esclavitud, opresión y tiranía a la que el pueblo de Dios estuvo sujeto en el pasado. La verdad es que hay muchas ciudades en este mundo a las que Juan podría estar refiriéndose con estas características, pero solo hay una donde nuestro Señor fue crucificado. Esta es una referencia inequívoca a Jerusalén. Ahora bien, la muerte de los 2 testigos originará una jubilosa celebración por todo el mundo. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros. Resulta incomprensible, pero la causa de tanto regocijo se debía a que finalmente aquellos 2 hombres de Dios habían sido silenciados. El relato bíblico sigue diciendo: pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo, que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7000 hombres. Y los demás se aterrorizaron, y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí, el tercer ay viene pronto. La alegría del mundo duró poco, y una vez más, la victoria de Satanás fue más aparente que real. Miremos lo que pasó. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios,
y se levantaron sobre sus pies. Ellos habían sellado su testimonio con su propia sangre, y ahora el Señor los vindicó confirmando su testimonio cuando los levantó de entre los muertos. Estos hechos nos recuerdan inevitablemente la historia del Señor Jesucristo. Él también sufrió la muerte allí mismo, en Jerusalén, y por la misma razón, por ser el testigo fiel. También en su caso, los que le crucificaron aprovecharon la ocasión para menospreciarle y humillarle todo cuanto pudieron. Y cuando pensaban que ya habían acabado con él, su Padre lo resucitó de entre los muertos a los 3 días, haciendo enmudecer el triunfo de sus enemigos y vindicándole ante el mundo. Ahora bien, la resurrección de Cristo solo fue vista por sus discípulos, quienes más tarde dieron testimonio de este trascendental hecho a todo el mundo. Pero en este caso, todos tuvieron la ocasión de ver con terrible asombro cómo los 2 testigos resucitaban, y también escuchar la voz del cielo que les llamaba a subir a su hogar celestial. Y cayó gran temor sobre los que los vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: «Subid acá». Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Tal vez en ese momento, todo esto estaba siendo retransmitido por televisión o por internet. Ahora bien, Dios iba a hacer algo más después de la ascensión de sus siervos al cielo. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Dios ha usado los terremotos en otras ocasiones de la historia bíblica para convencer a los hombres de su pecado y vindicar su palabra para que los hombres vuelvan a Él. Por ejemplo, se produjo un terremoto cuando Cristo murió en la cruz y también cuando resucitó. Por otro lado, la destrucción de la 10ª parte de la ciudad y la muerte de 7,000 hombres anunciaban la indignación de Dios y su juicio. No había ninguna duda de que todos estos acontecimientos procedían de Dios. ¿Cuál fue la respuesta de los hombres ante ellos? Se nos describe a continuación: «Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo». Aquellos que no habían muerto como consecuencia del terremoto sintieron un profundo terror, y el texto nos dice que dieron gloria al Dios del cielo. ¿Significa esto que se arrepintieron y se convirtieron en verdaderos adoradores de Dios? Mucho nos gustaría que fuera así, y que la muerte de los 2 testigos pudiera servir para que finalmente, y a pesar de todo, las personas llegaran a conocer a Dios. Pero cabe también la posibilidad de que su confesión fuera superficial y pasajera. Y así estamos llegando al final de este video. Hermano mío, queremos saber cuál es tu opinión sobre este tema. ¿Quiénes crees que serán los 2 testigos del Apocalipsis? Déjanos tu opinión en los comentarios. Gracias a todos por ver este video. Dios me los bendiga grandemente. Y sin más que decir, ahora me despido, y conmigo será hasta un próximo video.